Buenas noches. El programa La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Para mí es un gusto estar con ustedes en la noche de hoy. Soy Jefferson Beltrán Neira, subdirector de este espacio periodístico. La noticia hoy es el alarmante escalamiento de las desapariciones forzadas en Venezuela. Mucha atención, Amnistía Internacional ha advertido que este patrón de persecución sistemática ha empeorado tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de hace aproximadamente un año. Estos resultados a favor de la oposición, recordemos que fueron usurpados por parte del régimen de Nicolás Maduro. Desde esa fecha, la reconocida organización internacional ha documentado los casos de 15 personas desaparecidas forzosamente en todo el territorio venezolano. La noticia de estos 15 casos, 11 corresponden a personas que aún permanecen sometidas a desaparición forzada. Y atención a esto, a lo que viene. Entre los 11 casos están incluidas 6 personas extranjeras de países como Estados Unidos, Francia, España, Ucrania, Uruguay y Colombia. El panorama se vislumbra aún peor, pues al menos 46 personas en total podrían estar desaparecidas en este momento, según información que ha recabado la ONG Foro Penal Venezolano y que la propia ONG Amnistía Internacional destaca en este reciente informe que vamos a analizar el día de hoy y que fue realizado con fecha de corte al 15 de junio del año 2025. En todos los casos en los que se logró obtener información, las personas habrían sido presentadas ante tribunales con competencia en materia de terrorismo y acusadas de delitos graves, de tipos penales ambiguos, con un alto grado de discrecionalidad en su aplicación y penas elevadas. Entre estos delitos se incluyen incitación al odio, terrorismo, conspiración, traición a la patria y asociación para delinquir. Esa preocupante situación fue develada en este informe titulado Detenciones sin rastro, el crimen de desaparición forzada en Venezuela. La investigación de Amnistía Internacional enfatiza en la gravedad de los crímenes e insta a la Corte Penal Internacional para que, con la suficiente evidencia que hasta este momento existe, este alto tribunal investigue y procese a los responsables hasta el máximo nivel. La Secretaría General de esta organización, estamos hablando de Agnès Calamarg, recalcó además un llamado a la comunidad internacional a no normalizar ni ignorar la crisis de derechos humanos que vive Venezuela. Las autoridades venezolanas cometen desapariciones forzadas como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, particularmente contra quienes consideran disidentes, con lo que se configura un crimen de lesa humanidad. La comunidad internacional no puede normalizar ni ignorar la crisis de derechos humanos en Venezuela, la escala y gravedad de los crímenes que se cometen en el país, en concreto la desaparición forzada de personas, deben movilizar la conciencia del mundo e impulsar la acción de la justicia internacional. Vamos a saludar en Ciudad de México a Pilar San Martín. Ella es investigadora y vocera de la organización Amnistía Internacional. Con ella vamos a hablar precisamente de este informe que les hemos presentado en la primera parte, titulado Detenciones sin rastro, el crimen de la desaparición forzada en Venezuela. Bienvenida, doctora Pilar San Martín, al programa La Noche. Y le quiero hacer una primera pregunta. Hay una situación que sucede constantemente en Venezuela, y es que a las personas, a los venezolanos opositores, a los disidentes, los privan de la libertad sencillamente por su manera de pensar, sencillamente por protestar en contra del régimen. En la mayoría de estos casos, a esas personas que son capturadas no les permiten acceder a visitas, ni siquiera les informan en muchos casos en dónde se encuentran. Dentro de esta investigación que habla de desaparición forzada, ustedes específicamente, ¿qué hallaron en relación a esa falta de información que suele predominar cuando la dictadura captura a un opositor?
Claro, este informe está centrado efectivamente en el crimen, en la violación de desaparición forzada. Es decir, que las autoridades o un tercero, pero con apoyo de autoridad, es decir, debe estar el Estado involucrado, las autoridades te privan de la libertad, te detienen y te mantienen oculto. O se niega la detención o se niega tu paradero, ¿no? De tal manera que tu familia, amigos, abogados no saben dónde estás, pero además no saben ni siquiera si estás vivo, si estás muerto, cuál es tu estado de salud, ¿no? Entonces, es un crimen precisamente porque se considera que afecta a muchos bienes jurídicos distintos, pone en riesgo la vida, pone en riesgo la integridad física y psicológica, es una violación al derecho a la libertad, a la seguridad, a la personalidad jurídica. Es decir, es una afectación tan grave, ¿no? Que por eso es considerado además que cuando forma parte de un ataque generalizado y sistemático es un crimen de lesa humanidad. Pilar, llama muchísimo la atención este modus operandi de la dictadura, porque hay quienes pueden pensar que resulta ser repetitivo hacer este tipo de denuncias, pero sigue sucediendo y hay que hacerlo, porque son muchas las familias que en este momento no tienen ninguna noticia de sus seres queridos. Dentro del informe encontramos los rostros precisamente de las desapariciones forzadas en Venezuela. Aquí vamos a ver quiénes son esas 11 personas cuyo paradero aún es incierto, según lo ha podido verificar Amnistía Internacional en este informe que nos está explicando Pilar. Ustedes los ven en pantalla. Se trata de Andrés Martínez, Damián Rojas, Daner Barajas, Denis Lepage, Eudí Andrade, Fabián Buglioni, Jorge Guanarés, José María Basoa, Lucas Hunter, Rory Branker y Jeveni Petrovic Trush. Entre ellos, ustedes los pueden ver en pantalla. Ya anticipamos, son 6 los extranjeros que se encuentran en este momento en poder de la dictadura. Tras las elecciones del 28 de julio de 2024, el gobierno de Nicolás Maduro anunció la detención de más de 150 mercenarios extranjeros. Al parecer, las autoridades venezolanas estarían utilizando esta práctica para justificar sus narrativas sobre conspiraciones extranjeras y como moneda de cambio con fines de negociación con terceros países. Pilar, ese punto es bien importante. Dentro del informe que tuvimos la oportunidad de leer el día de hoy, ustedes describen la detención de ciudadanos extranjeros en Venezuela y lo califican como una estrategia de diplomacia de rehenes. ¿En qué consiste esto? Exacto. Esta considerada diplomacia de rehenes es básicamente una estrategia del gobierno de Nicolás Maduro para, por un lado, utilizar a estas personas extranjeras como moneda de cambio, como forma de presión hacia otros países, pero también como una forma de justificar estos ataques, complots extranjeros, ¿verdad? Acciones subversivas que vienen desde fuera. Es un poco su manera de decir, bueno, esta es la prueba, ¿no? Esta es la prueba que justifica todas estas amenazas que yo digo que tengo, ¿no? Y por fin tengo aquí la prueba de que efectivamente me están atacando, me quieren derrocar, quieren hacer un golpe contra mi gobierno. Entonces digamos que cumple ese doble fin. Recordemos, y lo han puesto ahora en audio, Nicolás Maduro dijo que tenía más de 150 mercenarios extranjeros, ¿no? Y llama mucho la atención que además de las 60 y pico personas que quedan, bueno, que al menos sabemos que están a día de hoy desaparecidas de manera forzada, son de 20 y tantas nacionalidades. Es decir, pareciera que lo que quiere el gobierno de Nicolás Maduro es tomar un poquito de cada país, ¿no? De tal manera que tiene un abanico mayor para poder negociar con distintos países medidas de presión. Nosotros aquí en el programa La Noche, Pilar, también hemos hecho nuestra propia investigación a lo largo de estos meses. Les repito, el próximo 28 de julio se completa ya el primer año desde que Nicolás Maduro usurpó, se robó, digámoslo coloquialmente, las elecciones en Venezuela. Y no contento con ello, emprendió una represión violenta contra cualquier voz disidente que no lo reconociera a él como presidente legítimo de su país. Aquí en el programa de la noche precisamente vamos a integrar hasta ahora a Diana Tique. Ella se encuentra en la ciudad de Bogotá. Ella es hermana
de una de las víctimas de la dictadura venezolana. Su hermano, Manuel Alejandro Tique Chávez, de 32 años, fue capturado el pasado 14 de septiembre en la población de Guasdualito. Estamos hablando de Apure, en Venezuela. Bienvenida al programa La Noche, Diana. ¿Qué noticias ha tenido de su hermano, quien fue capturado en momentos en que Nicolás Maduro aseguraba que de países como Colombia, mercenarios estaban llegando para atacarlo a él? ¿Qué noticias ha tenido usted de ese hermano que está preso en este momento? Buenas noches, Jefferson. Pues hasta el momento no tenemos muchas noticias. Únicamente hemos recibido una llamada de 5 minutos el 15 de mayo por parte de mi hermano, donde nos aseguraba que pues estaba bien de salud. Pudimos hablar un poco acerca de cómo estaba la familia, de cómo estaba mi papá, de cómo estaba yo, en general del estado de todos nosotros. Pues es una detención arbitraria que hasta el momento esperamos que las autoridades colombianas, que el gobierno nacional entablen una conversación con el gobierno de Nicolás Maduro para que se puedan hacer las negociaciones pertinentes y así aclarar toda esta situación. Diana, usted nos dice que es una detención arbitraria y yo le creo, porque conozco de cerca su caso y no es la primera vez que tenemos la oportunidad de entrevistarla. Explíquele usted a nuestros televidentes por qué fue arbitraria la detención de su hermano. Recordémosles a ellos en qué condiciones se dio. Pues inicialmente no hay una orden judicial en contra de mi hermano donde se asevere o se genere algún cargo en contra de él. Él es un trabajador humanitario del Consejo Danés para Refugiados. Él iba a viajar para realizar unas capacitaciones en Guasdualito. Entonces viaja por la frontera de Arauca, ya que son tan cercanos, y en ese momento es detenido por las autoridades venezolanas, quienes exigen su pasaporte, sus documentos, le hacen una entrevista inicial y desde ese momento lo dejan detenido, sin dar más explicaciones, digamos que a la familia. Vicky, está con nosotros hasta ahora también, está Vicky Latorre. Ella es esposa de otra de las víctimas de la dictadura venezolana. Su esposo, un comerciante, Martín Rincón, también fue detenido el pasado 30 de septiembre de 2024. Esto fue en el estado de Apure, en la frontera entre Arauca y Colombia. Vicky, bienvenida al programa La Noche y quiero que usted también le explique, le comente, le describa a nuestros televidentes qué noticias ha tenido de su esposo luego de casi ya un año de haber sido privado de la libertad sin ninguna explicación en Venezuela. Bienvenida. Muy buenas tardes, buenas noches para todos. Claro que sí. Mi esposo fue detenido en el estado de Apure, en la frontera con Venezuela, pasando de Arauca a Venezuela, el 30 de septiembre del 2024. Él viajó con el ánimo de ver unas tierras, porque pues se dedica a la parte de agricultura, es palmicultor, y desde ese mismo día, lunes 30 de septiembre, no volvemos a tener comunicación con él. Hasta el 15 de mayo de este año tuvimos una llamada de 5 minutos, igual que Diana. Somos un grupo ya de 18 familias que estamos en búsqueda y pidiendo la liberación de nuestros familiares detenidos ilegalmente en Venezuela. Ese 15 de mayo recibimos esa llamada y fue ahí donde pudimos tener una prueba de vida, porque hasta el 15 de mayo no sabíamos nada de su paradero, no sabíamos en qué condiciones se encontraba, ni del por qué. En esa llamada lo único que pudimos hablar fue de cómo se encontraba él físicamente y cómo estábamos nosotros. Es un padre amoroso, un padre de 5 hijos y un hombre muy trabajador. Entonces, pues lo que más le preocupaba a él era saber cómo estábamos nosotros. Y obviamente nosotros alcanzamos a preguntarle cómo se encontraba él. Manifestó que se encontraba bien físicamente. Posterior a esto, nos informan también que hubo una visita humanitaria, pero hasta la fecha, después de muchas gestiones que hemos hecho en Colombia en las diferentes entidades como Cancillería, Embajada, Presidencia, en Colombia no hemos logrado tener ningún tipo de buena noticia ni de gestiones de parte del gobierno colombiano. Entonces la petición no solamente mía, sino de estas 18 familias es la pronta liberación de sus familiares, de nuestros familiares,
colombianos que fueron detenidos ilegalmente en Venezuela simplemente por ser extranjeros. Vicky, usted duró 8 meses sin saber absolutamente nada de su esposo. Así es, hasta el 15 de mayo esa llamada de 5 minutos que fue de alguna u otra manera alentadora saber que se encontraba con vida. Impresionante, Pilar. Pues acá le estoy presentando a usted 2 casos más, el de Vicky y el de Diana. Ellas son colombianas y tienen seres queridos capturados en Venezuela. Estas fueron también detenciones sin rostro, unas detenciones que estuvieron completamente bajo el anonimato. Sus familias no sabían dónde estaban ellos y esto no le importó a la dictadura de Nicolás Maduro. ¿Qué reflejan estos casos, Pilar, específicamente a la luz del informe que ustedes han presentado? Pues estos casos son un buen ejemplo de lo que creemos que en realidad sucede, y es que hay muchísimos casos de desaparición forzada, ¿no? Lo que pensamos es que de las más de 2.200 detenciones arbitrarias que se llevaron a cabo después de las elecciones, cientos de estas serían también o habrían sido desapariciones forzadas. Lo que sucede es que algunas de estas habrían sido quizá de muy corta duración, las familias por miedo no denuncian, o ya una vez que logran ubicar el paradero, pues ya se denuncia como detención arbitraria y no como desaparición forzada. Pero lo que pensamos es que verdaderamente el universo de desaparición forzada es de cientos de personas y como digo también, Foro Penal ahora mismo estima que hay unas 67 personas desaparecidas, pero posiblemente sean más, ¿verdad? Posiblemente sean muchas más y lamentablemente pues casos como estos que acaban de presentar, que son lamentables y terribles tanto para la víctima como para sus familias, pues son el día a día en Venezuela, lamentablemente. Pues queremos ponerle hoy rostro a las víctimas y reitero para los televidentes que llegan a nuestra sintonía a esta hora, estamos presentándoles casos de extranjeros que fueron capturados de manera arbitraria en Venezuela y que son utilizados por la dictadura como una estrategia que Amnistía Internacional ha denominado diplomacia de rehenes. Aparte de estos 2 casos que les acabamos de presentar, de 2 colombianos que se encuentran presos, sus familias ya tuvieron contacto con ellos, pero durante más de 6 meses no tuvieron ningún tipo de comunicación con sus seres queridos, es decir, no había rastro de ellos. Quiero que ustedes vean los rostros de 6 extranjeros que en este momento se encuentran desaparecidos al interior de Venezuela. Uno de ellos es Yevgeny Petrovich, es un joven ucraniano de 19 años. Su caso en este momento es de especial preocupación, dado que padece un trastorno autista y un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Petrovich fue detenido el 20 de octubre de 2024, también luego de las elecciones presidenciales en Venezuela. Fue detenido sin causa aparente mientras solicitaba refugio en el puente internacional Atanasio Girardot. Esto es en el estado de Táchira, en la frontera con Colombia. Andrés Martínez y José María Basoa son de nacionalidad española. Ambos llegaron a Venezuela en un vuelo procedente de Madrid para hacer turismo. Sin embargo, el régimen venezolano los detuvo el 2 de septiembre del año 2024, acusándolos de ser presuntos integrantes de una red de mercenarios que buscaba supuestamente atentar contra Maduro. Otro de ellos es Fabián Buglioni, ustedes lo ven en pantalla, es un ciudadano uruguayo residente en los Estados Unidos. Él fue detenido el 19 de octubre del año 2024 en un retén fronterizo que queda ubicado entre Cúcuta y Ureña. Esta detención se dio cuando él intentó ingresar a Venezuela a través del puente internacional Atanasio Girardot en el estado de Táchira. Lucas Hunter es otro de los desaparecidos, es un ciudadano franco-estadounidense, fue arrestado el 7 de enero del año 2025 en el cruce de Paraguachón, esto es en el estado Zulia, en la frontera norte de Colombia con Venezuela. Él había viajado como turista de París a Colombia para practicar kicksurf en la costa norte del país. Su captura se produjo luego de haberse desorientado mientras conducía una motocicleta. Y por último vemos a Daniel Barajas, él es colombiano, fue detenido el 7 de noviembre del año 2024 cuando se disponía a cruzar la frontera entre Colombia y Venezuela por el puente internacional José Antonio Páez.
Él pretendía pasar a visitar a su familia en el estado de Cojedes, en Venezuela. Amnistía Internacional alertó en el informe sobre las motivaciones que tendría la dictadura de Nicolás Maduro, capturando a extranjeros, y a ellos los acusa en este momento de mercenarios. Vuelvo con Diana Tique a la ciudad de Bogotá con los casos que hoy queremos denunciar. Diana, en el caso específico de Manuel Alejandro Tique, ¿ustedes tienen claridad frente a las acusaciones que hace el régimen en contra de él? Y esto es muy importante porque en esos días Nicolás Maduro acusaba a varios colombianos que había capturado sin dar su nombre de ser mercenarios. En el caso específico de su hermano, ¿qué dijeron? Pues nosotros tenemos conocimiento de que en un comunicado de prensa se dijo que mi hermano iba bajo presuntamente pertenecer a una ONG y que realmente era un reclutador de paramilitares, lo cual es totalmente erróneo. Él es un trabajador humanitario, es ingeniero industrial, vive en Bogotá con nosotros, no tiene ningún tipo de relación con paramilitarismo ni tampoco con terrorismo. No está involucrado ni con política colombiana, mucho menos con política venezolana. Entonces, esas son las cosas que nosotros digamos que tenemos entendido, que se está hablando desde terrorismo. Vicky, en el caso de su esposo, ¿qué información tiene usted sobre las acusaciones que pesan sobre él? O por lo menos por las razones por las cuales la dictadura lo tiene preso. Según lo que tenemos entendido y lo que en algunas entidades nos han dicho es que tiene presuntos delitos de hostigamiento, traición a la patria, financiamiento, terrorismo, y pues al igual que Diana, para nosotros es sorprendente estas acusaciones, teniendo en cuenta de que es un extranjero y que no tiene nada que ver con la política venezolana, nunca ha tenido nada que ver con política colombiana ni venezolana, entonces es completamente falso estos delitos que les quieren imputar. Impresionante, realmente, porque estos casos están prácticamente en el anonimato, Pilar. Estas familias víctimas de desapariciones forzadas, y en el caso específico las dos que presentamos hoy, de detenciones arbitrarias, ¿ellos tienen algún tipo de acceso a la justicia en Venezuela, Pilar? ¿O qué tipo de fachada ha creado la dictadura para sostener esta narrativa de que todos estos extranjeros que se encuentran desaparecidos o incluso los que se encuentran capturados hacen parte de una conspiración extranjera que quiere tumbar la dictadura? Lamentablemente sabemos que dentro de Venezuela no hay espacio para la justicia, ¿no? Y has utilizado una palabra muy importante que es fachada. Lo que hemos analizado en el informe y que se viene denunciando en Venezuela desde hace mucho tiempo es que las garantías procesales han sido vaciadas, ¿no? Y se ha creado una especie de fachada de teatro donde se intenta simular que las personas pues son detenidas, llevadas ante un juez, se les otorga un defensor público, etcétera, pero nada más y nada menos es una ficción, ¿no? Y es una ficción, digamos, medio siniestra, porque lo que se hace es que más bien este aparato de justicia es un aparato represivo y lo que hace es facilitar la desaparición forzada, ser parte de la maquinaria que la encubre, que la facilita, pero también facilita otras violaciones, como es el caso de la detención arbitraria, una vez, por ejemplo, que ya se sabe el paradero de la persona, ¿no? Entonces, lamentablemente, no hay espacio para la justicia en Venezuela. El aparato de justicia está cooptado, es parte del sistema represivo, pero además es parte clave, porque sin que tuviéramos a toda esta maquinaria de poder, a toda esta institucionalidad al servicio de la represión, estos casos que estamos escuchando no serían posibles y, por tanto, lamentablemente tenemos que buscar la justicia afuera, porque hay algo que no podemos, lo que no nos podemos rendir, y es que sí necesitamos seguir denunciando, seguir exigiendo a la Corte Penal Internacional que avance en la investigación y que más pronto que tarde, ¿verdad?, se emitan órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables, y siempre pedimos que sea hasta el máximo nivel de responsabilidad, porque es muy importante que la cadena de mando responda por las graves violaciones y por los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo.
Pilar, y lo más grave es que si hay impunidad, estos hechos continúan cometiéndose sin ningún tipo de obstáculo, porque realmente la dictadura es consciente de que pese a que ejecuta estas violaciones a los derechos humanos, ninguno de sus integrantes recibe ningún tipo de sanción, y lo que hace es utilizar a estos rehenes, a estos secuestrados, yo los llamo así, como una moneda de cambio, para luego intercambiarlos en la diplomacia internacional a cambio de favores para la dictadura. Diana, usted es la hermana de Manuel Alejandro Tique, capturado el pasado 14 de septiembre del año 2024. En el caso específico de su hermano, ¿él ha tenido por lo menos acceso a un abogado? ¿Lo han presentado ante esa justicia chavista que nos acaba de describir Pilar? Pues hasta el momento no hay ninguna respuesta por parte del gobierno colombiano a las diferentes comunicaciones que ha generado el gobierno, del gobierno venezolano al gobierno colombiano. Se han enviado notas diplomáticas y hasta el momento ninguno de esos esfuerzos ha traído una respuesta positiva para nosotros. Pero igualmente el Consejo ANES para Refugiados dispuso un abogado para que hiciera las labores de investigación y defensoría sin ninguna respuesta positiva hasta el momento. Diana, y en el caso de ustedes, ¿han podido viajar a Venezuela? ¿Les permiten por lo menos ingresar a este país para eventualmente hacerle una visita? Nosotros no hemos podido viajar a Venezuela por muchos motivos laborales, recursos económicos, entre otras circunstancias. Entonces, pues la verdad no. Igualmente, tampoco ellos han tenido asistencia consular, entonces suponemos que así como no han permitido el ingreso de una asistencia consular, tampoco van a permitir el ingreso de las familias. Diana, es la incertidumbre total. Cuando usted tuvo la oportunidad de hablar por teléfono con él, luego de que él estuviera desaparecido forzosamente, porque por lo menos le permitieron tener una comunicación con su familia, ¿él exactamente qué le dijo de las condiciones en las cuales lo tienen preso en este momento? No fue mucho el tiempo, o sea, para poder entablar una conversación muy larga. Lo único que sí me dijo era que estaba bien. Él estaba muy preocupado por nosotros, realmente quería saber a cómo estábamos, cómo estaba mi papá, si se estaba cuidando, si yo me estaba cuidando. Él solamente pudo decirme que estaba bien, que dentro de todo pues estaba bien, estaba un poco como molesto. Obviamente después de tantos meses una llamada de 5 minutos no es suficiente para entender la situación, tanto de él como la de nosotros. Trato de calmarme en mi llanto y pues yo traté de oírlo y decirle que estábamos bien y que no se preocupara para que dentro de su encierro pudiera tener algo de tranquilidad. Eso es todo lo que nosotros sabemos, que pues, físicamente se encuentran bien. Diana, y por eso es importante esta entrevista, porque realmente no solamente es una sensación de incertidumbre, sino también de soledad, porque estas familias que ustedes están viendo en pantalla tienen a ese ser querido, privado de la libertad, en manos de una dictadura, pero no tienen la posibilidad ni siquiera de visitarlo o por lo menos de acceder a un debido proceso para ellos. En el caso, Vicky, de su esposo, de Martín Rincón, quien fue detenido el pasado 30 de septiembre, él en esa comunicación, en esa llamada telefónica, ¿qué le manifestó? ¿Qué fue lo que más le impactó en el tono de su voz, en las palabras que él le dijo luego de tantos meses de estar secuestrado por la dictadura? Realmente fueron muy pocas las palabras, él entrecortaba mucho la voz. Entiendo y que nosotros desconocemos las condiciones de cómo les permitieron hacer esa llamada. Él lo que más le interesaba era cómo estábamos nosotros. Es padre de 5 hijos, pudo hablar con 4 de ellos. Con la que no pudo hablar fue con la menor. Y cada vez que escuchaba la voz de sus hijos, pues era bastante conmovedor. Y respecto a cómo se encontraba él, dijo que estaba bien físicamente. Repito, no sabemos las condiciones de cómo lo tenían o si tenía guardias al lado, de cómo podía estar manifestándose él. Según lo que nos dijo, oran todos los días. Entonces, eso es importante, estar pegados de Dios, porque sé que
está orando de alguna u otra manera. Y pues así mismo los demás familiares, porque no veo en la lista que ustedes nombran a muchos de nosotros. Somos 18 familias, son 18 detenidos en Venezuela, que nosotros estamos en un grupo, los familiares, y mantenemos en contacto. Y ese día nos manifestaban esos familiares que en la llamada de sus hijos, de sus padres, de estos detenidos, pedían auxilio y pedían ayuda diplomática, que esto no tiene otro trasfondo, sino ayuda diplomática de las relaciones binacionales entre Venezuela y Colombia para que puedan ellos volver a nuestros hogares. Pues Vicky, mientras usted ha estado concediéndonos esta entrevista, ahí nuestros televidentes han visto las imágenes que les hemos presentado con los rostros de estas 18 familias, de estos 18 colombianos. Estas imágenes hacen parte de una protesta que ustedes hicieron en la Cancillería de Colombia para pedirle una respuesta o por lo menos una ayuda al gobierno del presidente Gustavo Petro para que interceda ante Venezuela, para que se les respeten los derechos humanos a ellos, que les permitan por lo menos acceder a un debido proceso y a una posterior liberación, porque ellos son personas inocentes. Voy a marcar una primera pausa a comerciales. Cuando regresemos continuaremos hablando de este informe de Amnistía Internacional y al mismo tiempo explorando estos casos que les hemos presentado el día de hoy, que documentan cómo, por un lado, hay unos extranjeros que en este instante se encuentran desaparecidos de manera forzosa en Venezuela, y hay otros casos de extranjeros también que se encuentran detenidos arbitrariamente. Fueron víctimas de desaparición forzada, pero luego la dictadura les permitió algún tipo de comunicación con sus familias, pero igual los dejó en prisión. Los invito a que opinen también en las cuentas de X que aparecen en la parte inferior de la pantalla. Ustedes las están viendo. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa de la noche. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Estamos haciendo una radiografía con el rostro de las víctimas a propósito de la situación que viven decenas de extranjeros que han sido capturados en Venezuela. De algunos de ellos se tiene noticia, pero siguen privados de la libertad. Estamos presentando dos casos de dos colombianos, pero de otros no se tiene rastro. Y en este momento Amnistía Internacional habla de detenciones sin rastro, el crimen de la desaparición forzada en Venezuela. Según este informe que estamos analizándoles y presentándoles el día de hoy, únicamente se ha logrado establecer hasta este momento el paradero de 4 personas. De esos 15 casos que fueron documentados como desapariciones forzadas hasta el momento, hasta el pasado 15 de junio. Estamos hablando de estas caras que ustedes ven en pantalla, de Alfredo Díaz, quien estuvo sometido a desaparición forzada durante 4 días, Eduardo Torres, desaparecido forzosamente por 8 días, y Rosa Chirinos y Raimar Pérez, quienes estuvieron desaparecidas de manera forzada durante 4 meses. Todos ellos, en este caso, son venezolanos. En la mayoría de las instancias analizadas por Amnistía Internacional, la detención habría sido arbitraria debido a que no existía base legal para ello. Además, la motivación de la detención en prácticamente todos los casos fue política. Las víctimas fueron detenidas por haber participado en protestas, por haber transportado a personas de alto perfil político o por ser parte de partidos políticos de oposición, activistas, periodistas críticas o defensoras de derechos humanos. Vuelvo con Pilar San Martín, ella es investigadora y vocera de la organización Amnistía Internacional. Pilar, yo pude leer en el informe que ustedes subrayan en varios apartes el sufrimiento de aquellas familias de los desaparecidos, incluyendo no solamente los desaparecidos venezolanos, sino también desaparecidos extranjeros. ¿Qué ejemplos específicos nos puede compartir usted sobre lo que ustedes documentaron sobre las dificultades que enfrentan estas familias en medio de la incertidumbre para tener algún tipo de información de ese ser querido que se encuentra desaparecido y cuya última noticia que tuvieron tiene que ver con una detención del régimen?
Pues las dificultades son todas. Lamentablemente, desde que la víctima es detenida, la familia no sabe dónde está, no obtiene información. Lo que suelen hacer las familias es ir a aquellos centros de reclusión donde se sabe que están deteniendo a las personas, ya sea Boleíta, ya sea el Helicoide, ya sea Rodeo, en fin, a múltiples instancias. Acuden a la fiscalía, acuden a tribunales, acuden a la Defensoría del Pueblo y pues lamentablemente no obtienen respuesta, ¿no? Y ese es el drama de la desaparición forzada, que las familias emprenden una lucha de intentar ubicar a su familiar y simplemente obtienen cero respuesta, obtienen negativas. Sabemos de casos donde las familias han ido a las puertas de los centros de reclusión y los custodios incluso se ríen de ellas, de las madres de las familias, ¿no? Les toman el pelo, se burlan, lo cual es, bueno, de un cinismo y de una crueldad total. Y de allí empiezan también como un calvario legal, porque muchas familias interponen o intentan interponer habeas corpus, que es este recurso legal que está diseñado precisamente para evitar la desaparición, para que si una autoridad te detiene, rápidamente haya que informar al Poder Judicial y ubicar dónde está esa persona. Este recurso a día de hoy no funciona. De los 15 casos que documentamos, en ningún caso este recurso funcionó, como tampoco funcionan los abogadas y las abogadas defensoras públicas que les imponen a las personas que son detenidas y que son desaparecidas. Es decir, es un cúmulo, es un calvario de sufrimiento que tienen estas familias, donde no solo sufren de no saber dónde está su ser querido, de si estará vivo, si estará muerto, si habrá sido torturado, torturada, porque sabemos que la tortura se practica en Venezuela, sino que encima tienen que sufrir la doble tortura, que es ir golpeando puertas y obteniendo noes en todas las instancias a la que van. Por tanto, es realmente triste, es realmente desgarrador escuchar testimonios como los que acabamos de escuchar ahora, ¿no? Estas dos familias, de cómo tienen que luchar contra un viento invadido para intentar ubicar a sus seres queridos y afortunadamente en algunos casos se logra, en otros casos lamentablemente no. Pilar, usted en este informe también documentó la forma como estos extranjeros que son capturados son utilizados como una moneda de cambio, en una suerte de diplomacia internacional para que la dictadura logre algún tipo de beneficio. Hay casos como, por ejemplo, la libertad de presos estadounidenses que han sido devueltos a su país y a cambio pues la dictadura ha recibido prerrogativas o privilegios en lo que tiene que ver con sus exportaciones petroleras. Esos casos están ampliamente documentados en el pasado y los hemos trabajado aquí en el programa La Noche. Pilar, sobre esto, ¿usted qué reflexión hace? ¿Hasta dónde hay responsabilidad de otros gobiernos y otros estados que terminan de alguna forma aceptando a estos rehenes, a estos secuestrados como moneda de cambio y terminan otorgándole algún tipo de beneficio o por lo menos terminan cediendo ante el chantaje que siempre plantea la dictadura para liberar a los presos políticos, entregarlos siempre a cambio de algo? Es una pregunta difícil de contestar y desde Amnistía la verdad que no tenemos opinión al respecto. Creemos que cada estado puede gestionar y debe gestionar esto de la manera que considere que es la mejor. Nosotros siempre vamos a abogar porque los estados hagan todo lo posible, todo lo que esté a su alcance por vías diplomáticas para lograr la ubicación de las personas y la liberación de las personas. Entonces, desde ese punto de vista, desde el punto de vista de derechos humanos, cualquier acción para lograr, ¿no?, que se libere, que se ubique, que se sepa dónde están las personas, es válida. Ahora bien, lo que es cierto es que el hecho de que estos canjes hayan funcionado, se hayan utilizado, más bien lo que nos demuestra o lo que nos confirma es que no es una mera suposición, es que efectivamente el gobierno de Nicolás Maduro lo está utilizando como moneda de cambio, ¿no? Es decir, no hay un proceso legal. Como decíamos, es una fachada, es una simulación, pero digamos que los cargos son cargos que se ponen de forma fabricada, ficticia, con los que luego se negocian y se ponen cargos verdaderamente que son, bueno, terrorismo, etcétera, que son pues una locura, ¿verdad? Con la intención de agrandar, ¿no?, y tener como mayor, en este teatro que han creado, tener como mayor poder
de negociación con países. Entonces diría que, bueno, eso, cada Estado digamos, es libre de ver cómo hace para lograr la liberación de sus familiares, pero más bien esto lo que nos confirma es que esto es una fabricación para negociar y para, como bien decías, obtener tratos con otros países. Así es, Pilar. Inclusive lo estoy leyendo acá en tu informe. Ustedes lo califican como una fachada de legitimidad judicial. ¿Esto qué quiere decir? Que dan la apariencia de que esta persona tiene todos los derechos dentro de un juicio, derecho al debido proceso, inclusive le ponen hasta un abogado de la misma dictadura, pero todo esto es una pantomima, porque todo el proceso está sustentado en acusaciones falsas y tiene como objetivo esto que está evidenciando Amnistía Internacional en este documento que les estamos presentando el día de hoy. Lastimosamente el tiempo se me agotó. Vicky Latorre, esposa de Martín Rincón, quien fue detenido el pasado 30 de septiembre. Quiero finalizar con algo. ¿Usted qué mensaje puede enviar a través de las cámaras del programa La Noche, específicamente al gobierno colombiano, al Estado colombiano, al presidente Gustavo Petro, que reanudó relaciones diplomáticas con una dictadura, pese a todas las críticas que esto le implicó y pese a todas las implicaciones que tiene esta decisión? ¿Qué le puede decir usted al gobierno, el presidente Gustavo Petro, en lo que tiene que ver con esas gestiones que ustedes buscan para que por lo menos le sea respetado el debido proceso y los derechos humanos a su esposo, a Martín? Nuestra petición siempre ha sido basada con mucho respeto y ha sido basada en la intervención diplomática que deben hacer entre los gobiernos. Esto es simplemente relaciones binacionales entre el gobierno colombiano y el gobierno venezolano. Como familiares, nosotros le pedimos al señor presidente Gustavo Petro, presidente de Colombia, que haga esa debida intervención, que sean un poco más diligentes en cada una de las gestiones que hayan realizado o que vienen realizando para que los pares, como son los cancilleres, puedan reunirse, puedan llegar a sus negociaciones, a lo que tengan que hacer, porque estamos hablando de sus connacionales, estamos hablando de colombianos inocentes, detenidos ilegalmente en este país, en Venezuela, y que nosotros como familiares hemos interpuesto muchos recursos, hemos interpuesto amparos constitucionales en Venezuela, los cuales nunca fueron atendidos. Hemos interpuesto derechos de petición, hemos interpuesto todos los mecanismos, los hemos utilizado por la vía legal para pedir la pronta liberación de nuestros familiares en pro de una mejor condición para sus familias. Les repito, no solamente mi esposo, yo hablo por estas 18 familias, por estos 18 detenidos. Injustamente he visto el sufrimiento de madres, de hijos, de esposas, entonces esa es nuestra petición, que se pongan la mano en el corazón, que hagan las gestiones pertinentes para que puedan haber unas buenas negociaciones binacionales entre Venezuela y Colombia. Vicky, las cámaras del programa La Noche siempre estarán para usted y para su familia. Diana, también Diana Tique, hermana de Alejandro Tique, de 33 años, quien fue privado de su libertad el pasado 14 de septiembre. Gracias por habernos acompañado. ¿Y cuál es ese mensaje que usted a través de las cámaras de La Noche puede enviarle al gobierno colombiano y también al gobierno venezolano? Pues igual que la señora Vicky, nosotros estamos abogando por todos los connacionales que se encuentran detenidos arbitrariamente en Venezuela. Y queremos pedirle al presidente Gustavo Petro que por favor nos escuche, intervenga y haga las gestiones necesarias para que nuestros familiares vuelvan a casa, vuelvan con sus hijos, con sus hermanas, con sus padres, con sus esposas, ¿sí? Para que estén nuevamente en su hogar, que estén bien, que estén de nuevo en Colombia, que haga todo lo que esté en su alcance y todo lo necesario para hacer que ellos regresen. Diana, que así sea y que vengan mejores tiempos para su familia y para la de los demás secuestrados por la dictadura. Quiero agradecerle a Pilar San Martín, investigadora y vocera de la organización Amnistía Internacional, protagonista de esta noticia, por haber compartido con nosotros este informe. Una feliz noche, Pilar. Gracias a ustedes. Vamos a una pausa comerciales y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas.
a todos nuestros televidentes. Hemos llegado a la parte final de este programa La Noche. Yo los invito a que sigan opinando en esas cuentas de ex que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla, @Segurizati, NTN24, la cuenta de nuestra directora Claudia Gurizati, mi cuenta personal @JeffersonNTN24 en Instagram y en la red social ex, y por supuesto en @LaNocheNTN24. Nos pueden seguir. No olviden que siempre continuaremos encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Una feliz noche para todos ustedes.